Se ha difundido todavía de manera extraoficial que el programa de Televisa La Hora de Opinar, conducido por Leo Zuckerman y difundido en Foro TV, tendrá cambios importantes en su barra de opinión. De hecho, ese es un programa de análisis sobre los aconteceres más relevantes de nuestro país y del mundo. Y frente a ello, ha habido, digamos, fundamentalmente dos tipos de reacciones. La primera tiene que ver con la del comunicador oficialista Álvaro del Vado, que dice él que se trata de una serie de cambios porque los empresarios de Televisa lo que buscan es resarcir el desprestigio de la propia empresa. Y en segundo lugar también hay quienes dicen que se trata de un acto censor de la empresa porque se trata de, digamos, despedir a todos aquellos que han sido críticos del gobierno, como Jorge G. Castañeda, como Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser y algunos otros opinadores, entre los que se encuentra Pablo Magluf. Nosotros en Etcétera somos distantes de tener este tipo de visiones maniqueas. A ustedes les consta, más aún con la experiencia que tenemos ya como un medio de comunicación que analiza a los propios medios, sus contenidos, sus reacciones y desde luego la defensa de sus propios intereses. Me parece que ahí vale la pena tener en cuenta distintos hechos que generalmente se desdeñan. El primero es preguntar si una empresa de medios tiene o no el derecho de contratar y también de prescindir de los servicios de colaboradores suyos, incluso también, desde luego, en el terreno del análisis político. Y la respuesta es evidente. La respuesta es que la empresa tiene ese derecho a contratar y también a despedir de acuerdo con los parámetros con los que haya acordado con la mujer o el hombre profesional para tales efectos. Es decir, de acuerdo con la normativa que rija a este tipo de convenios. Esto forma parte de la libertad de empresa y un colectivo mediático, pues justamente también tiene esos derechos. No hay nada más elemental que lo que estoy diciendo. En segundo lugar, también hay que señalar que este programa tiene más de 14 años, por ahí de febrero de 2010. Se ha difundido y buena parte de los colaboradores que ahí se encuentran son, según se ha dicho, hay que confirmar esta serie de cambios, los que se encuentran desde entonces a la fecha, y no hay nada más natural que entender una suerte de renovación. A mí en lo particular me significó mucho, sobre todo en la esfera de la literatura, Héctor Aguilar Camín, y no precisamente por sus exposiciones entre la pantalla televisiva, sino por sus propios trabajos por escrito. Me parece a mí que el autor de La Guerra de Galio fue quien coronó una de las mejores, si no es que la mejor, desde luego para mí, subjetivamente, La Guerra de Galio es la mejor novela del siglo pasado de nuestro país. Y vaya que hemos tenido grandes novelistas y grandes libros del siglo pasado. Pero no necesariamente la concatenación entre un personaje de esa talla, que repito, a mí me ha dejado mucho, sobre todo en materia de literatura, tiene que seguir significando para los grandes públicos lo que para mí significa. Dicho de otra manera, los propios cambios que perfilan directivos de medios de comunicación tienden a lograr una mayor comunicación con las grandes audiencias, quiero decir, porque ese tipo de empresas dependen de sus niveles de rating y su cantidad de anunciantes a los que convoque esos niveles de rating. Los otros medios de comunicación, digamos, tenemos otro tipo de resortes, de estructuras, de motivaciones, de alcances, etcétera, pero estoy hablando de medios de radiodifusión, como el caso de Televisa, que cuentan con pues una enorme presencia, si no es que estoy hablando de la empresa que con mayor cobertura incide en los contenidos que ven la mayoría de los mexicanos. 3. Dentro de ese mismo derecho y libertad de empresa para delimitar que esto es un negocio, los concesionarios de medios
decidieron que este tipo de programas se transmitan en los canales de menor audiencia. Usted y yo quisiéramos que estuvieran transmitiéndose en los canales de mayor audiencia, muy probablemente, pero ese es otro asunto. La empresa decide que sea a través de esa vía, con ese medio, con ese programa y con esos comentaristas hasta que se plantea también una renovación. No hay nada más entendible que ello. Y no hay nada más subjetivo como lo que dice el comunicador oficialista Álvaro Delgado cuando alude a que eso se debe al desprestigio de la empresa Televisa. Porque en efecto habrá que ver cuáles son los sondeos o los trabajos demoscópicos que se tengan para llegar a una conclusión como esa, y estoy completamente seguro de que este arlequín del oficialismo no tiene un solo dato para hablar al respecto, y también estoy completamente seguro que empresarios de la talla de la empresa de comunicación más importante de nuestro país no toman decisiones sobre las rodillas. Ellos mismos tienen sus propios patrones e indicadores para tomar esa decisión. Yo en lo personal, reitero, mantendría por ejemplo a Denise Dresser, y cuando yo me planteo así en esos términos una decisión es porque soy dueño de un medio de comunicación, por muy pequeño que sea lo soy, y también pues, quisiera tener algunas contrataciones, o también he prescindido de algunas otras. Así ha sido, así es, así funcionan los medios. Yo en lo particular les decía, mantendría a Denise Dresser por su versatilidad como comunicadora. Tiene una gran capacidad para mantener comunicación en TikTok, en Instagram, en YouTube, en X, en todas las redes sociales. Pero ese es un asunto de Marco Levario, ese es un asunto de cada uno de nosotros, es un asunto subjetivo, y dentro de esa subjetividad el dueño de una empresa resuelve otra cosa y punto. Ahora bien, nada de eso que ocurre en la realidad, que son hechos tangibles, nada de eso, reitero, nos puede alentar a ser ingenuos. Hay medios de comunicación que buscan quedar bien con el gobierno federal y sobre esa base confeccionan sus propios contenidos. Yo mismo, no voy a detallar al respecto, porque la noticia no soy yo, solo lo antepongo como una experiencia personal. Yo mismo puedo garantizarles a ustedes que hay medios de comunicación que, por las razones que sea, también de cálculo político, pues resolvieron no volverme a invitar para estar dentro de sus propias pantallas o micrófonos radiofónicos. ¿Sobre esa libertad de empresa podemos hablar de censura? Desde luego que sí. Pero al mismo tiempo también, y me vuelvo a anteponer yo para no despreciar o menospreciar el trabajo de mis colegas, tampoco soy fundamental como para la modificación de nuestro sistema político, dicho de otra manera. Ninguno de los integrantes de la mesa es la hora de opinar. Conmueven ni al gobierno saliente ni al gobierno entrante, que tiene una gran, expresión de respaldo a través del voto gracias a Andrés Manuel López Obrador, y sin dejar de tener en cuenta el operativo de Estado, las enormes irregularidades que también se dieron durante este proceso y el mero día de la propia jornada electoral. Pero en efecto, pues hay un cúmulo enorme de simpatías para con el oficialismo, para con la autoproclamada 4T, como para que podamos nosotros decir que alguno de estos colegas mencionados o los que no he mencionado seamos piedras nodales para la estabilidad de la 4T y entonces moneda de cambio de los medios de comunicación. Habrá que ver, desde luego, porque pues no seamos ingenuos, qué es o cuál es la reacción de quienes durante más de 14 años han colaborado ahí, pero junto con ello también no hay un argumento como para decir, sí, ya simple y sencillamente se acaban de apagar las voces que podrían significar una desestabilización del régimen. Hay siempre, eso sí, la gana de quedar bien. Ustedes se acuerdan, nosotros no lo vamos a olvidar, la entrevista tan aquiescente y bajuna que le hicieron varios de estos comunicadores a
de los comunicadores de la empresa Televisa a Claudia Sheinbaum, y tampoco podemos olvidar cómo es que Televisa fue la primera en anunciar el gran triunfo de Claudia Sheinbaum. Eso por supuesto que también hay que tener en cuenta. Buscan quedar bien. Así es que dentro de la libre empresa hay ejemplos y hay la posibilidad de que esto también sea censura, sí, sin duda, pero al mismo tiempo también no hay un argumento específico como para decir que todo esto es una reorientación de los contenidos cuando estos colaboradores han participado durante 14 años. Así son los matices, así es la realidad. No hay blancos, no hay negros, hay hechos, y dentro de esos hechos también, claro está, siempre se buscará, o al menos estos concesionarios, tratar de quedar bien con los gobiernos. Y habrá que preguntarse, eso sí, pues qué tanta importancia le puede dar Claudia Sheinbaum a la presencia de uno de ellos o de cualquiera de otros en un medio de comunicación en estos momentos.